Capítulo 5. Juan el apóstol del amor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan 13:23. El apóstol Juan nos es familiar debido a que escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Fue el autor humano de un evangelio y 3 epístolas que llevan su nombre, así como el libro del Apocalipsis. Aparte de Lucas y del apóstol Pablo, Juan escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro autor humano. La escritura está, por lo tanto, llena de detalles sobre su personalidad y carácter. De hecho, mucho de lo que sabemos acerca de Juan lo extraemos de sus propios escritos. Vemos a través de su evangelio cómo ve a Jesús. Observamos en sus epístolas cómo se relaciona con la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis incluso vemos el futuro a través de las visiones que le dio Dios. Tanto la escritura como la historia dicen que Juan desempeñó un papel importante en la iglesia primitiva. Por supuesto, era uno de los integrantes del círculo íntimo del Señor, pero él no fue la personalidad dominante de ese grupo. Era el hermano menor de Jacobo, y aunque en los primeros 12 capítulos de Hechos aparece como un compañero frecuente de Pedro, este mantiene la primacía mientras que Juan ocupa un segundo plano. Pero Juan también tuvo su turno de liderazgo. Finalmente, debido a que sobrevivió a los otros, cumplió un papel único y patriarcal en la iglesia primitiva, papel que duró hasta cerca del fin del siglo I y alcanzó muy adentro de Asia Menor. Su influencia personal fue, por lo tanto, estampada en forma indeleble en la iglesia primitiva, bien dentro de la era posapostólica. Casi cada cosa que observamos sobre la personalidad y carácter de Jacobo la observamos también en Juan, el integrante joven del dúo hermanos Boanerges. Los dos tenían temperamentos similares y, como lo señalamos en el capítulo anterior, son inseparables en el relato de los evangelios. Juan estaba con Jacobo listo para pedir fuego del cielo contra los samaritanos. También estuvo en medio del debate sobre cuál de los discípulos era el más importante. Su celo y ambición reflejaban el celo y ambición de su hermano mayor. Por lo tanto, es aún más notable que a Juan a menudo se le llamara el apóstol del amor. Sin duda, él escribió más que cualquier otro en el Nuevo Testamento sobre la importancia del amor, poniendo especial énfasis en el amor cristiano para Cristo, el amor de Cristo por su iglesia y el amor mutuo que se supone que debe ser la marca distintiva de los creyentes verdaderos. El tema del amor fluye a través de sus escritos, pero el amor fue una cualidad que Juan aprendió de Cristo, no algo que brotara espontáneamente de él. En sus años de juventud, él fue tanto un hijo del trueno como Jacobo. Si usted cree que Juan es la persona que con frecuencia se describe en el arte medieval como un tipo dócil, apacible, paliducho que descansa su cabeza sobre el hombro de Jesús al que mira con ojos de paloma distraída, olvídese de esa caricatura, porque Juan era duro y tosco como el resto de los discípulos pescadores. Y lo repito, era tan intolerante, ambicioso, celoso y explosivo como su hermano mayor. De hecho, la única vez que los escritores de los evangelios sinópticos lo registran hablando para sí mismo, se le ve agresivo, excesivamente confiado y con una intolerancia impertinente. Si usted estudia los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se dará cuenta de que casi siempre se menciona a Juan en relación con alguien más, con Jesús, con Pedro o con Jacobo. Solo una vez Juan aparece solo y habla, y fue cuando confesó al Señor que él había reprendido a un hombre por echar fuera demonios en el nombre de Jesús, porque el hombre no era parte del grupo de los discípulos. Marcos 9:38. Vamos a examinar este episodio más adelante. Así, es claro en los evangelios que Juan era capaz de comportarse como el más sectario, intolerante, poco afable, imprudente e impetuoso de los hombres. Era volátil, tosco, agresivo, apasionado, celoso y personalmente ambicioso como su hermano Jacobo. Ambos habían sido cortados por la misma tijera. Pero Juan envejeció bien. Bajo el control del Espíritu Santo, todos sus impedimentos se cambiaron en ventajas. Compare al joven discípulo con el anciano patriarca y verá que al madurar, sus esferas de grandes debilidades se transformaron en sus puntos más fuertes. Él es un ejemplo formidable de lo que nos puede ocurrir a nosotros cuando crecemos en Cristo, dejando que la fuerza del Señor se perfeccione en nuestra debilidad. Cuando hoy día pensamos en el apóstol Juan, por lo general nos hacemos la imagen de un apóstol anciano y de corazón tierno.
Como el anciano e importante dirigente de la Iglesia cerca del final del siglo I, fue amado y respetado universalmente por su devoción a Cristo y su gran amor por los santos en todo lugar. Esa es precisamente la razón para haberse ganado el epíteto de apóstol del amor. Como veremos, sin embargo, el amor no anuló la pasión de Juan por la verdad. Más bien, le dio el equilibrio que necesitaba. Mantuvo hasta el fin de toda su vida un profundo y permanente amor por la verdad de Dios y fue perseverante en proclamarlo hasta el final. El celo de Juan por la verdad le dio forma a su manera de escribir. De todos los escritores del Nuevo Testamento, él es el más definido en su pensamiento. Piensa y escribe en absolutos. Trata con hechos patentes. Para él todo está determinado. En su enseñanza no hay muchas áreas grises porque él tiende a poner las cosas en un lenguaje absoluto, antitético. Por ejemplo, en su Evangelio pone luz contra la oscuridad, la vida contra la muerte, el reino de Dios contra el reino del mal, los hijos de Dios contra los hijos de Satanás, el juicio de los justos contra el juicio de los malos, la resurrección de vida contra la resurrección de condenación, recibir a Cristo contra rechazar a Cristo, el fruto contra la esterilidad, la obediencia contra desobediencia y el amor contra el odio. Le gusta exponer la verdad en absolutos y opuestos. Entiende la necesidad de trazar una línea clara. El mismo enfoque se ve en sus epístolas. Nos dice que andamos en la luz o habitamos en oscuridad. Si somos nacidos de Dios, no pecamos. En realidad, no podemos pecar. Primera de Juan 3:9. O somos de Dios o somos del mundo. Primera de Juan 4 del 4 al 5. Si amamos, hemos nacido de Dios. Si no amamos, no hemos nacido de Dios. Versículos 7 y 8. Juan escribe: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Dice todas estas cosas sin modificarlas y sin suavizar las líneas duras. En su segunda epístola plantea una separación completa, total de todo lo que es falso. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Versículos 9 al 11. Su tercera epístola la termina con estas palabras del versículo 11. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan escribe en blanco y negro. Por supuesto, al escribir tales cosas, él sabe y entiende muy bien que los creyentes pecan. Primera de Juan 2:1, 1 al 8 y 10. Pero no elabora ni desarrolla el punto. Su preocupación principal es con el patrón de una vida personal en su totalidad. Él quiere subrayar el hecho de que la justicia, no el pecado, es el principio dominante en la vida de un verdadero creyente. Los que leen a Juan en forma descuidada o superficial pueden llegar a pensar que no hay excepciones en lo que está diciendo. Pablo es el apóstol de las excepciones. Se toma tiempo para explicar la lucha que todos los creyentes experimentan en sus vidas con el pecado. Romanos 7. Mientras Pablo también afirma que los que han nacido de Dios no continúan en un pecado habitual como un estilo de vida. Romanos 6 del 6 al 7. No obstante, reconoce que debemos seguir librando una guerra con lo que queda de pecado en nuestros miembros, resistir las tendencias de nuestra carne, despojarnos del viejo hombre y vivir en el nuevo, y así sucesivamente. Al leer a Juan, uno puede pensar que la justicia viene tan fácil y naturalmente al cristiano que cada fracaso podría ser suficiente como para destruir completamente nuestra seguridad. Por eso es que cuando leo mucho a Juan, a veces tengo que volver a las epístolas de Pablo para encontrar un poco de respiro. Por supuesto, tanto las epístolas de Pablo como las de Juan son las escrituras inspiradas y ambos énfasis son necesarios. Las excepciones de las que trata Pablo no anulan las verdades presentadas tan definitivamente por Juan, y las afirmaciones implacablemente inequívocas de Juan no desvirtúan las cuidadosas condiciones dadas por Pablo. Ambos son aspectos necesarios de la verdad revelada de Dios. Pero la forma en que Juan escribía es una reflexión de su personalidad.
Su pasión era la verdad, y se esforzaba para no hacerla parecer ambigua. Hablaba en blanco y negro y en absolutos, en términos inequívocos, y no gastaba tinta en colorear las áreas grises. Fijaba las reglas sin mencionar todas las excepciones. Jesús mismo a menudo habló también en absolutos, lo que hace pensar que Juan aprendió del Señor su estilo de enseñanza. Aunque Juan siempre escribió en un tono cálido, personal y pastoral, lo que escribió no siempre tranquilizó a sus lectores. Sin embargo, siempre refleja sus profundas convicciones y su devoción absoluta a la verdad. Probablemente sea justo decir que una de las tendencias peligrosas para un hombre con la personalidad de Juan es que puede tener la inclinación natural a llevar las cosas a un extremo. Indudablemente, parece que en sus días de juventud era un poco extremista, parecía carecer de un sentido de equilibrio espiritual. Su celo, su sectarismo, su intolerancia y su ambición egoísta eran todos pecados de falta de equilibrio. Todas eran virtudes potenciales que habían sido llevadas a extremos. Por eso fue que a veces los puntos más fuertes de su carácter irónicamente le causaron sus más prominentes fracasos. Pedro y Jacobo tenían una tendencia similar de tornar sus grandes capacidades en debilidades. Frecuentemente, sus mejores características se transformaron en escollos para ellos. De cuando en cuando todos caemos víctimas de este principio. Es uno de los efectos de la depravación humana. Aún nuestras mejores características, corrompidas por el pecado, llegan a ser ocasión de tropiezo. Es hermoso tener un alto respeto por la verdad, pero el celo por la verdad debe estar equilibrado por un amor por la gente, o puede derivar en una tendencia a juzgar, a ser duros y a no tener compasión. Es bueno ser trabajador y ambicioso, pero si la ambición no está equilibrada con humildad, llega a ser orgullo pecaminoso promoverse a sí mismo a expensas de los demás. La confianza es también una hermosa virtud, pero cuando la confianza llega a ser confianza en sí mismo pecaminosa, nos transformamos en personas presumidas y descuidadas espiritualmente. Claramente, no hay nada inherentemente malo en ser celoso por la verdad, en desear el éxito o en tener un sentimiento de confianza. Todas son virtudes legítimas, pero incluso una virtud fuera de equilibrio puede llegar a ser un impedimento para la salud espiritual de la misma forma que la verdad fuera de equilibrio puede conducir a un serio error. Una persona fuera de equilibrio es inestable. La falta de equilibrio en el carácter de una persona es una forma de intemperancia. Es falta de autocontrol y eso es un pecado en y de sí mismo. Por eso es muy peligroso empujar cualquier punto de la verdad y cualquier cualidad del carácter a un extremo excesivo. Eso es lo que vemos en la vida de Juan, el discípulo más joven. En varias ocasiones se condujo como un extremista, un fanático intolerante y un hombre violento e imprudente que en forma egoísta se comprometió con su propia estrecha percepción de la verdad. En sus primeros años fue el más improbable candidato para que se le recordara como el apóstol del amor. Pero 3 años con Jesús empezaron a transformar a un fanático centrado en sí mismo en un hombre maduro y equilibrado. 3 años con Jesús cambiaron a este hijo del trueno hasta que llegó a ser un apóstol de amor. En aquellos puntos donde más carecía de equilibrio, Jesús le dio equilibrio y en el proceso Juan se transformó en un fanático impetuoso, en un piadoso y tierno anciano dirigente de la iglesia primitiva. Aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. Juan parece haberse entregado a la verdad muy temprano en su vida. Desde el comienzo lo vemos como un hombre espiritualmente consciente que buscaba conocer y seguir la verdad. Cuando nos encontramos con él por vez primera, Juan 1, 35 al 37, él y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, pero al igual que Andrés, Juan sin vacilación empezó a seguir a Jesús tan pronto como Juan el Bautista lo señaló como el verdadero Mesías. No fue que le hayan fallado o sido desleales a Juan el Bautista, puesto que él mismo había dicho, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Juan el discípulo estaba interesado en la verdad. Él no había seguido a Juan el Bautista buscando establecer un culto a la personalidad. Por lo tanto, lo dejó para seguir a Jesús tan pronto como Juan lo identificó claramente como el Cordero de Dios. El amor de Juan por la verdad es evidente en todos sus escritos. En su Evangelio usa 25 veces la palabra griega para verdad y 20 veces más en sus epístolas. Escribió, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.
Tercera de Juan 4. Su más elocuente epíteto para alguien que dijera ser creyente mientras andaba en oscuridad fue describirlo como mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, 4, 1, 6 y 8. Nadie en toda la Escritura, excepto el Señor mismo, pudo ensalzar más el concepto puro de verdad, pero a veces, en sus años jóvenes, el celo de Juan por la verdad carecía de amor y compasión por la gente. Necesitaba aprender el equilibrio. El incidente en Marcos 9, donde Juan prohíbe a un hombre echar fuera demonios en el nombre de Jesús, es una buena ilustración de esto. De nuevo, este es el único lugar en los evangelios sinópticos donde Juan actúa y habla solo, lo que revela una importante faceta de su carácter. Vemos aquí un raro aspecto de Juan sin Jacobo y sin Pedro, hablando por sí solo. Este es el auténtico Juan. Este mismo incidente se registra en Lucas 9, justo antes de que Lucas relate el episodio en la aldea de los samaritanos, cuando Jacobo y Juan querían hacer descender fuego del cielo. Es sorprendente la similitud de las dos ocasiones. En ambos casos, Juan exhibe una intolerancia detestable, un elitismo y una falta de amor genuino por las personas. En el incidente con los samaritanos, Jacobo y Juan mostraron falta de amor por los inconversos. Aquí, Juan es culpable de una clase similar de espíritu de falta de amor hacia un hermano de la fe. Prohibió al hombre ministrar en el nombre de Jesús porque no nos seguía. Marcos 9:38, porque no era oficialmente miembro del grupo. El incidente ocurrió poco después de la transfiguración de Jesús, aquella gloriosa experiencia en lo alto de la montaña de la que fueron testigos solo los tres del círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Realmente establece el contexto para lo que ocurre después en el mismo capítulo. Como siempre, es vital que entendamos el contexto. En Marcos 9:1, Jesús dice a sus discípulos: «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Por supuesto, aquello tiene que haber sonado a los discípulos como una promesa de que el reino milenial vendría mientras ellos estuvieran vivos. Y aún hoy, más de 1900 años después de la muerte del último discípulo, seguimos esperando por el establecimiento del reino milenial sobre la tierra. ¿Cuál fue entonces la promesa de Jesús? Lo que ocurrió inmediatamente después responde claramente a esta pregunta. Jesús les estaba prometiendo un anticipo de atracciones que habrían de ocurrir. 3 de ellos tendrían el privilegio de ver un brillante anticipo de la gloria divina, vislumbrarían la gloria y el poder del reino que vendría. Eso ocurrió menos de una semana después que Jesús les prometiera que algunos de ellos verían el reino presente con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Versículo 2. Jesús tomó a los 3 en quienes más confiaba, a sus discípulos y amigos más íntimos, y los llevó a un monte donde descorrió el velo de su condición humana para que la gloria Chequiná, la esencia misma de la naturaleza de Dios eterno, brillara con fulgores impresionantes. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Versículo 3. Mateo dice que lo que vieron era tan abrumador que los discípulos se postraron sobre sus rostros. Mateo 17:6. Nadie en la tierra había experimentado algo ni remotamente parecido desde que Moisés vio la espalda de Dios después de haberse protegido en la hendidura de una peña para no ver plenamente su gloria. Éxodo 33, 20 al 23. Sin duda que fue una experiencia trascendental, algo que los discípulos jamás habían imaginado. Y por si fuera poco, les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Marcos 9:4. Según el versículo 6, los discípulos estaban tan asustados que no sabían lo que hablaban. Pedro, en un arranque típico de él, de todos modos habló y dijo: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Versículo 5. Seguramente Pedro pensó que estas apariciones de Elías y Moisés significaban la inauguración del reino y estaba ansioso por hacerlo permanente. También parece haber estado pensando erróneamente que ellos 3 constituían un triunvirato de iguales, sin darse cuenta de que Cristo era aquel a quien Moisés y Elías habían señalado, haciéndolo superior a ellos.
Por eso, en ese preciso momento, mientras él aún hablaba, Mateo 17:5, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Marcos 9:7. Aquellas eran virtualmente las mismas palabras que habían venido desde el cielo cuando Jesús fue bautizado. Marcos 1:11. Esta fue una experiencia maravillosa para Pedro, Jacobo y Juan. Se les estaba dando un privilegio único, algo sin paralelo en la crónica de la historia de la redención. Pero Marcos 9:9 dice: Y descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Se imagina lo difícil que habrá sido eso para ellos? Habían sido testigos de la cosa más increíble que alguien pudo haber visto, pero no se les permitió compartirlo con nadie. Sin duda que fue una formidable restricción. Después de todo, los discípulos, y estos tres en particular, estaban constantemente discutiendo sobre cuál era el más grande entre ellos. Parece que el asunto jamás se alejaba de sus pensamientos, y ellos están por dar evidencia de esto solo unos cuantos versículos más adelante en la narración de Marcos. De modo que tiene que haberles sido extremadamente difícil no poder usar esta experiencia como argumento a favor de sus propios casos. Posiblemente al bajar del monte habrían querido decir a los otros discípulos: ¿Quieren saber lo que vimos? Estábamos allá arriba en el monte cuando, ¿se imaginan quiénes se nos aparecieron? Nada menos que Elías y Moisés. Se le había dado una vislumbre del reino. Ellos habían visto cosas que jamás podían ser vistas o conocidas por nadie. Tuvieron un vívido anticipo de la gloria por venir. Cuán difícil tuvo que haber sido guardar esta experiencia para sí mismos. Parece haber dado incentivo al debate sobre cuál era el más grande. Más adelante en el mismo capítulo, Marcos dice que fueron a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Marcos 9:33. Jesús no hizo la pregunta porque necesitaba la información, esperaba una confesión. Él sabía exactamente sobre qué habían estado hablando. Pero ellos estaban avergonzados, de modo que callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Versículo 34. No es difícil imaginarse cómo comenzó la discusión. Pedro, Jacobo y Juan, rebosando confianza después de su experiencia en el monte, seguramente sintieron que ahora estaban en posición ventajosa. Habían visto cosas tan maravillosas que no les estaba permitido hablar de ellas, y probablemente cada uno esperaba ver alguna señal que confirmara que él era el más grande de los tres. Quizás discutían sobre cosas tales como quién estaba más cerca de Jesús cuando el Señor se transfiguró, recordándole a Pedro que había sido reprendido por una voz del cielo y así por el estilo. Pero cuando Jesús les preguntó qué habían estado discutiendo, de inmediato guardaron silencio. Sabían que habían hecho mal al discutir esas cosas. Obviamente les remordía la conciencia. Por eso fue que no pudieron admitir de qué venían hablando. Por supuesto, Jesús lo sabía y aprovechó la oportunidad para enseñarles nuevamente. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Versículos 35 al 37. Ellos tenían el asunto al revés. Si querían ser los primeros en el reino, necesitaban ser servidores. Si de verdad querían ser grandes, necesitaban ser como un niño. En lugar de discutir y pelearse los unos a los otros, en lugar de querer imponerse sobre los demás, en lugar de rechazarse mutuamente y exaltarse a sí mismos, necesitaban asumir el papel de un siervo. Esa fue una lección sobre el amor. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Primera de Corintios 13 del 4 al 5. El amor se manifiesta en servicio a los demás, no enseñoreándose los unos con los otros. Esto aparentemente llegó al corazón mismo de Juan. Fue una seria reprimenda y Juan obviamente captó el mensaje. Aquí es donde encontramos la única vez en que Juan habla en los evangelios sinópticos.
Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Marcos 9:38. Esto es sectarismo, reprender a alguien por ministrar en el nombre de Jesús solo porque no pertenecía al grupo. Esto muestra la intolerancia de Juan, un hijo del trueno. Esto no era otra cosa que estrechez de mente, la ambición, el deseo de tener solo él el privilegio y no compartirlo con nadie más, todo lo cual a menudo caracterizaba a Juan en sus años juveniles. Aquí vemos claramente que Juan no era una persona pasiva, era agresivo y competitivo. Condenó a un hombre que estaba ministrando en el nombre de Jesús solo porque el hombre no era parte del grupo. Juan había intervenido y tratado de acabar con el ministerio de aquel hombre por ninguna otra razón que esa. Me siento inclinado a creer que Juan hizo esa confesión porque se sentía arrepentido. Creo que le dolía el aguijón de la censura de Jesús y dijo esas palabras en calidad de penitente. Algo en Juan comenzaba a cambiar y empezaba a ver su propia falta de amor como algo indeseable. El hecho de que hiciera esta confesión era indicativo de la transformación que estaba teniendo lugar dentro de él. Le estaba remordiendo la conciencia, estaba empezando a ser tierno. Siempre había sido celoso y apasionado por la verdad, pero ahora el Señor le estaba enseñando a amar. Este es un momento crucial en su vida y en su manera de pensar. Estaba empezando a entender el necesario equilibrio entre amor y verdad. El reino necesita hombres con valor, ambición, energía, pasión, firmeza y un celo por la verdad. Por cierto que Juan tenía todas estas cosas, pero para lograr todo su potencial necesitaba equilibrar estas cosas con el amor. Creo que este episodio fue una censura determinante que empezó a moverlo hacia adelante hasta llegar a ser el apóstol del amor que finalmente fue. Juan siempre estuvo dedicado a la verdad y por supuesto no hay nada de malo en eso, pero no es suficiente. El celo por la verdad debe estar equilibrado por el amor por las personas. La verdad sin el amor carece de bondad, es brutalidad. Por otro lado, el amor sin la verdad no tiene carácter, no es más que hipocresía. Muchas personas están tan fuera de equilibrio como lo estaba Juan, e incluso a otros simplemente no les interesa lo que es la verdad. En cada caso, la verdad se pierde y todos quedan en su error, envueltos en un sentimentalismo frívolo y tolerante, lo que no es otra cosa que un pobre sustituto del amor. Hablan mucho de amor y tolerancia, pero carecen totalmente de cualquier preocupación por la verdad. Por lo tanto, aún el amor de que hablan es un amor manchado, contaminado. El verdadero amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Primera de Corintios 13:6. Por el otro lado, hay muchos que tienen la teología correcta, conocen la doctrina, pero carecen de amor y son jactanciosos. Para ellos, la verdad consta de hechos fríos, rígidos y faltos de atractivo. Su falta de amor paraliza el poder de la verdad que profesan venerar. La persona verdaderamente piadosa debe cultivar ambas virtudes en proporciones iguales. Si desea algo en su santificación, desee esto. Si busca algo en el reino espiritual, busque un equilibrio perfecto de verdad y amor. Conozca la verdad y apóyela en el amor. En Efesios 4, el apóstol Pablo describe este equilibrio entre la verdad y el amor como el pináculo mismo de la madurez espiritual. Escribe de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 13. Él está hablando de la madurez completa, de la semejanza perfecta con Cristo. Así es como ejemplifica la meta hacia la cual debemos ir. Que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Versículo 15. Esto es lo que quiere decir con compartir la semejanza con Cristo. Es la expresión perfecta de la verdad y la expresión perfecta del amor. Él es nuestro modelo. Manifestar ambos, la verdad y el amor, es posible solo en el creyente maduro que ha crecido a la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Así es como se define la verdadera madurez espiritual. La persona que es auténticamente como Cristo conoce la verdad y la habla en amor, conoce la verdad como Cristo la ha revelado y ama como Cristo ama. Como un apóstol maduro, Juan aprendió bien la lección. Su breve segunda epístola ofrece una prueba vívida de cuán bien equilibró las virtudes gemelas de la verdad y el amor. A través de esa epístola, Juan repetidamente acopla los conceptos de amor y verdad. Escribe: a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Versículo 1.
Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Versículo 4. Y luego pasa la primera mitad de la epístola animándoles a andar en amor. Les recuerda el nuevo mandamiento, el cual por supuesto no es realmente nuevo, sino que reafirma el mandamiento que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 5. Así, la primera mitad de esta breve epístola es toda acerca del amor. Anima a esta mujer y a sus hijos no solo a andar en la verdad, sino también a recordar que la suma y la sustancia de la ley de Dios es el amor. No hay, por lo tanto, verdad más grande que el amor. Los dos son inseparables. Después de todo, el primer gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 39. En otras palabras, en última instancia, el amor es la auténtica verdad. Pero Juan equilibra ese énfasis sobre el amor en la segunda mitad de la epístola, al urgir a esta mujer a no comprometer su amor recibiendo y bendiciendo a falsos maestros que socavan la verdad. El amor genuino no es un sentimiento meloso que descuida la verdad y tolera todo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Versículos 7 al 11. Juan ya no pide que descienda fuego del cielo contra los enemigos de la verdad, pero advierte a esta dama a que tampoco se vaya al otro extremo. No debe abrir su casa y ni siquiera formular una bendición verbal a aquellos que se ganan la vida engañando y oponiéndose a la verdad. Por supuesto, el apóstol no está recomendando a esta mujer a que maltrate o sea descortés con los demás. Se nos dice que hagamos bien a los que nos aborrecen, que amemos a los que nos odian, que bendigamos a los que nos maldicen y que oremos por los que nos calumnian. Lucas 6:27 al 28. Pero que nuestra bendición a nuestros enemigos no llegue a animar y a ayudar a falsos maestros que corrompen el Evangelio. El amor y la verdad deben mantenerse en un equilibrio perfecto. Nunca debe abandonarse la verdad por el nombre del amor, ni tampoco el amor debe ser depuesto por el nombre de la verdad. Esto es lo que Juan aprendió de Jesús y le dio el equilibrio que tan desesperadamente necesitaba. Él aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad. En su juventud, Juan tuvo planes ambiciosos para sí mismo. No es inherentemente malo aspirar a tener influencia o a desear el éxito, pero es malo tener motivos egoístas como tuvo aparentemente Juan, y es especialmente erróneo ser ambicioso sin también ser humilde. Aquí hay otro importante equilibrio que debe ser atacado, o de otra forma la virtud que se vuelve un vicio. La ambición sin humildad es egoísmo o incluso delirio de grandeza. En Marcos 10, un capítulo después del incidente donde Juan censura a un hombre que estaba ministrando en el nombre de Jesús, encontramos la descripción de Marcos de cómo Jacobo y Juan se acercaron a Jesús con sus solicitudes de sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino. Irónicamente, Jesús acababa de reiterar la importancia de la humildad. En Marcos 10:31, Jesús les dice: muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Recuerde, esta fue virtualmente la misma afirmación que provocó la confesión de Juan en Marcos 9. Allí Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos como una lección objetiva sobre la humildad y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Marcos 9:35. Jesús estaba simplemente reiterando la misma lección que les había enseñado vez tras vez sobre la humildad. Sin embargo, solo en unos pocos versículos más adelante, 10:35 al 37, Marcos dice que Jacobo y Juan vinieron a Jesús con la desafortunada solicitud por los tronos de preferencia. En nuestro estudio sobre el apóstol Jacobo, analizamos el relato que Mateo hace de este incidente y aprendimos que Jacobo y Juan en realidad consiguieron el apoyo de su madre para que intercediera por ellos.
Aquí descubrimos que estaban buscando este favor en forma secreta, porque los otros discípulos se enteraron después de la presentación del pedido mismo. Versículo 41. Llegando en los talones de las muchas amonestaciones que Jesús hizo sobre la humildad, el pedido de estos hermanos aparece como una audacia sorprendente. Revela la tremenda falta de verdadera humildad que había en ellos. Volvemos a decir que no hay nada malo en la ambición. De hecho, no hubo nada intrínsecamente malo en el deseo de Jacobo y de Juan de sentarse al lado de Jesús en el reino. ¿Quién no desearía lo mismo? Por cierto que los otros discípulos también lo deseaban. Por eso fue que se disgustaron con Jacobo y Juan. Jesús no los reprendió por ese deseo por sí. Su error estuvo en desear obtener la posición más que desear ser dignos de tal posición. Su ambición no estaba templada por la humildad, y Jesús repetidamente había dejado claro que las más altas posiciones en el reino están reservadas para los santos más humildes de la tierra. Nótese su respuesta en los versículos 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Los que quieren ser grandes deben primero aprender a ser humildes. Jesús mismo fue la perfección de la humildad verdadera. Además, su reino es llevado adelante por el servicio humilde, no por política, estatus, poder o dominio. Este fue el punto de Jesús cuando puso al niño en medio de los discípulos y les dijo que el verdadero creyente tenía que ser como un niño. En otra ocasión también les dijo: «Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Lucas 18:14. Aún antes de esto les había dicho: «Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, diga: da el lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Lucas 14 del 8 al 11. Una y otra vez Jesús enfatizó esta verdad: si usted quiere ser grande en el reino, tendrá que ser el siervo de todos. Es admirable cuán poco penetró esta verdad en la conciencia de los discípulos aún después de haber estado 3 años con Jesús, y en la última noche de su ministerio terrenal, ninguno de ellos tuvo la humildad de tomar la toalla y una palangana y llevar a cabo la función de sirviente. Juan 13 del 1 al 17. Así es que Jesús mismo lo hizo. Finalmente, Juan aprendió lo que es el equilibrio entre la ambición y la humildad. De hecho, la humildad es una de las grandes virtudes que se destaca en sus escritos. A través del Evangelio de Juan, por ejemplo, él no menciona ni una sola vez su nombre. El único Juan que es mencionado por nombre en el Evangelio de Juan es Juan el Bautista. El apóstol Juan se rehúsa a hablar de sí mismo en referencia a sí mismo. En lugar de eso, habla de él en referencia a Jesús. Nunca se pinta a sí mismo en primer plano como un héroe, sino que usa cada referencia a sí mismo para honrar a Jesús. En lugar de escribir su nombre, lo que haría que la atención se centre en él, se refiere a sí mismo como uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. Juan 13:23, 22, 21:7 y 20. Dando gloria a Jesús por haber amado a este hombre. De hecho, él parecía asombrado por la maravilla de que Jesús lo amara. Por supuesto, según Juan 13, del 1 al 2, Jesús amó a todos sus apóstoles en forma perfecta. Pero parece que Juan captó esta realidad de forma singular y se sintió humillado por ella. De hecho, el Evangelio de Juan es el único que registra en detalle el acto de Jesús de lavarles los pies a sus discípulos. Es claro que la propia humildad de Jesús la noche que lo traicionaron hizo una fuerte impresión en Juan. La humildad de Juan también se advierte en la forma gentil en que se dirige a sus lectores en cada una de sus epístolas. Los llama hijitos, amados, y se incluye a sí mismo como un hermano e hijo de Dios. Primera de Juan
3:2. Hay una ternura y compasión en estas expresiones que muestran su humildad. Su última contribución al canon fue el libro del Apocalipsis, donde se describe como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Aun cuando él fue el último de los apóstoles vivo y el patriarca de la iglesia, nunca lo encontramos enseñoreándose sobre los demás. En algún momento de su vida, la ambición de Juan encontró su equilibrio en la humildad. Se volvió más tierno, aunque siguió siendo valiente, confiado, decidido y apasionado. Aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Como hemos visto, en sus primeros años, el apóstol Juan tenía sed de gloria y aversión por el sufrimiento. Su sed de gloria se puede ver en su deseo por ocupar el trono principal. Su aversión al sufrimiento se puede ver en el hecho de que él y los otros apóstoles abandonaron a Jesús y huyeron la noche de su arresto. Marcos 14:20. Ambos deseos son perfectamente comprensibles. Después de todo, Juan había visto la gloria de Jesús en el monte de la Transfiguración y atesoró la promesa de Jesús de que él compartiría esa gloria. Mateo 19 del 28 al 29. ¿Cómo no iba a desear tal bendición? Por el otro lado, solo una persona enferma de mente le gusta sufrir. No había nada inherentemente pecaminoso en el deseo de Juan de participar de la gloria del reino eterno de Jesús. Cristo le había prometido un trono y una herencia en la gloria. Además, es mi convicción que cuando finalmente veamos la gloria plena de Cristo, podremos entender por qué la gloria de Cristo es la más grande recompensa de todas en el cielo. Una vislumbre de Jesús en la plenitud de su gloria será mayor que todos los dolores, aflicciones y sufrimientos que hemos soportado en la tierra. Salmo 17:15, Primera de Juan 3:2. Por lo tanto, la participación en la gloria de Cristo es un deseo digno para cada hijo de Dios. Pero si deseamos participar en la gloria celestial, también tenemos que estar dispuestos a compartir los sufrimientos terrenales. Este fue el deseo de Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Pablo no estaba diciendo que él tuviera un deseo masoquista por el dolor, sencillamente estaba reconociendo que gloria y sufrimiento son inseparables. Los que desean la recompensa de la gloria deben estar dispuestos a soportar el sufrimiento. El precio de la gloria es el sufrimiento. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Jesús enseñó este principio una y otra vez. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:24 al 25. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:24 al 25. El sufrimiento es el preludio a la gloria. Nuestro sufrimiento como creyentes es la seguridad de la gloria que está por venir. Primera de Pedro 1:6 al 7. Y las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Mientras tanto, los que ansían la gloria deben equilibrar ese deseo con estar dispuestos a sufrir. Todos los discípulos necesitaban aprender esto. Recuerde, todos querían los asientos principales en la gloria, pero Jesús dijo que aquellos asientos tenían un precio. No solo están reservados para los humildes, sino que los que ocupen esos asientos primeros deberán prepararse para tal honor soportando la humillación del sufrimiento. Por eso fue que Jesús les dijo a Jacobo y a Juan que antes de recibir cualquier trono tendrían que beber el vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Marcos 10:38. Con cuánta presteza e ingenuidad Jacobo y Juan aseguraron al Señor que ellos estaban dispuestos a beber de la copa que él bebería y a ser bautizados con un bautismo de sufrimiento. Ellos dijeron, podemos, versículo 39. En ese momento no tenían idea de las implicaciones de esa respuesta. Fueron como Pedro, jactándose que podrían seguir a Jesús hasta la muerte, pero cuando se les presentó la oportunidad de demostrarlo, todos lo abandonaron y huyeron.
Afortunadamente, Jesús no consideró ese fracaso como algo definitivo. Los 11 discípulos huyeron la noche de la traición y el arresto de Jesús, pero cada uno de ellos volvió, y cada uno de ellos finalmente aprendió a sufrir voluntariamente por el nombre de Cristo. De hecho, todos ellos excepto Juan sufrieron y finalmente murieron por la fe. Uno por uno sufrieron el martirio cuando aún estaban en la flor de la vida. Juan fue el único discípulo que vivió hasta una edad avanzada, pero también sufrió en formas que los otros no sufrieron. Mucho después que los demás discípulos ya estaban en la gloria, él seguía soportando angustias y persecuciones terrenales. Probablemente Juan empezó a entender lo amargo de la copa que tendría que beber la noche del arresto de Jesús. Sabemos por su relato sobre el juicio a Jesús que él y Pedro siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, Juan 18:15. Allí Juan vio cómo ataban y golpeaban a Jesús. Hasta donde sabemos, Juan fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Jesús. Estaba parado cerca de la cruz, de modo que Jesús podía verlo. Juan 19:26. Probablemente vio cómo los soldados romanos lo clavaban al madero. Estaba allí cuando un soldado finalmente atravesó el costado de su Señor con una lanza, y quizás mientras observaba recordó que él había estado dispuesto a bautizarse con este bautismo. Si fue así, Juan tiene que haberse dado cuenta cuán horrible era la copa que él tan livianamente se había ofrecido a beber. Cuando Jacobo, el hermano de Juan, se transformó en el primer mártir de la iglesia cristiana, Juan sintió la pérdida en una forma más personal que los demás, y a medida los discípulos fueron martirizados uno por uno, Juan sufrió la angustia y el dolor de esas pérdidas. Esos hombres habían sido sus amigos y compañeros. Pronto se quedó solo. De alguna manera, aquello quizás haya sido el sufrimiento más doloroso de todos. Virtualmente, todas las fuentes confiables de la historia de la iglesia primitiva dan fe del hecho de que Juan llegó a ser el pastor de la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en Éfeso. De allí, durante la gran persecución de la iglesia llevada a cabo por el emperador romano Domiciano, hermano y sucesor de Tito, quien fue el que destruyó Jerusalén, Juan fue desterrado a una comunidad carcelaria en Patmos, una de las islas pequeñas Espórades del sur o Dodecaneso en el mar Egeo, en la costa occidental de la moderna Turquía. Vivió en una cueva y fue estando allí que recibió y escribió las visiones apocalípticas descritas en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 1:9. Yo he estado en la cueva en la cual se cree que Juan tuvo que vivir y en la cual se cree que escribió el Apocalipsis. Es un lugar especialmente inhóspito para un hombre ya anciano. Fue separado de aquellos a quienes amaba, tratado con crueldad, haciéndosele dormir sobre un bloque de piedra con una roca por cabecera mientras los años pasaban lentamente. Pero Juan aprendió a soportar el sufrimiento. En ninguna de sus epístolas ni en el libro del Apocalipsis se puede encontrar una sola queja por sus sufrimientos. Se sabe que escribió el Apocalipsis bajo las más extremas aflicciones y privaciones, pero hace muy poca referencia a sus dificultades, refiriéndose a él como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Nótese que en la misma frase donde menciona tribulación, habla de la paciencia que le permitió sobrellevar los sufrimientos con buen ánimo. Miraba tranquilo el futuro hacia el día cuando estaría compartiendo la prometida gloria del reino. Este es el equilibrio correcto y una perspectiva saludable. Había aprendido a mirar más allá de los sufrimientos terrenales en anticipación de la gloria celestial. Juan había captado el mensaje. Había aprendido las lecciones, había entendido el carácter de Cristo de una manera poderosa y llegó a ser un modelo humano excepcional de lo que debe ser el carácter recto como el de Cristo. Una prueba impresionante de esto se puede ver en una ilustración desde el pie de la cruz. Recuerde que Juan es el único de los apóstoles que el relato bíblico dice que fue testigo ocular de la crucifixión. Juan mismo describe la escena cuando Jesús miró desde la cruz y vio a su madre, María junto con su hermana, la otra María, esposa de Cleofas, María Magdalena y Juan, Juan 19:25, Juan escribe, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Versículos 26 al 27. Obviamente, Juan había aprendido las lecciones que necesitaba aprender. Había aprendido a ser humilde.
un siervo amoroso. Si no hubiera sido así, Jesús no le habría entregado el cuidado de su propia madre. A Pedro le dijo, apacienta mis ovejas, Juan 21:17. A Juan le dijo, cuida de mi madre. Varios testigos en la historia de la iglesia primitiva aseguran que Juan nunca salió de Jerusalén y que nunca dejó de cuidar de María hasta que ella murió. Juan me recuerda a algunos graduados del seminario a los que he conocido, incluyéndome a mí mismo cuando era joven. Recuerdo cuando salí del seminario. Estaba cargado hasta el tope con verdad, pero falto de paciencia. Era una fuerte tentación entrar como una tromba en la iglesia, vaciar la verdad sobre todo el mundo allí y esperar una respuesta inmediata. Necesitaba aprender a tener paciencia, a ser tolerante y misericordioso, a otorgar gracia, a perdonar, a ser tierno, compasivo, en fin, a tener todas las características del amor. Es hermoso ser osado e impetuoso, pero el amor es el equilibrio necesario. Juan es un modelo excelente para tales jóvenes. Puede parecer sorprendente que Jesús amara a un hombre que quería quemar vivos a los samaritanos, a un hombre que estaba obsesionado con el estatus y la posición, a un hombre que lo abandonó y huyó en lugar de sufrir por su nombre. Pero al amar a Juan, Jesús lo transformó en un hombre diferente, un hombre que mostró la misma clase de amor que Jesús había mostrado. Mencionamos antes que Juan usó la palabra verdad unas 45 veces en su evangelio y en las epístolas, pero es interesante notar que también usó la palabra amor más de 80 veces. Claramente, él aprendió el equilibrio que Cristo le enseñó. Aprendió a amar a los demás como el Señor lo había amado a él. El amor llegó a ser el ancla y la pieza central de la verdad que a él le interesaba tanto. De hecho, la teología de Juan se describe mejor como una teología del amor. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su propio Hijo, que Dios amó al mundo, que Dios es amado por Cristo, que Cristo amó a sus discípulos, que los discípulos de Cristo lo amaron a Él, que todos los hombres deberían amar a Cristo, que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros y que el amor cumple la ley. El amor era una parte crítica de cada elemento de la enseñanza de Juan. Fue el tema dominante de su teología. Y aún su amor nunca se deslizó hacia un sentimentalismo indulgente. Hasta el final mismo de su vida, Juan seguía siendo un ardoso defensor de la verdad. No perdió ninguna de sus intolerancias por la mentira. En sus epístolas, escritas cerca del final de su vida, seguía denunciando las cristologías descaminadas, escribiendo contra los engaños que se oponen al cristianismo, contra el pecado y contra la inmoralidad. En ese sentido, fue el hijo del trueno hasta el final. Creo que el Señor sabía que el más poderoso defensor del amor necesitaba ser un hombre que nunca comprometió la verdad. Otra palabra favorita de Juan fue testimonio. La usó cerca de 70 veces. Se refiere al testimonio de Juan el Bautista, al testimonio de la Escritura, al testimonio del Padre, al testimonio de Cristo, al testimonio de los milagros, al testimonio del Espíritu Santo y al testimonio de los apóstoles. En cada caso, estos fueron testimonios a la verdad. Así, su amor por la verdad se mantuvo inalterable. De hecho, estoy convencido de que Juan puso su cabeza en el hombro de Jesús, Juan 13:3, no solo porque disfrutaba del amor puro que su Señor le daba, sino también porque quería oír cada palabra de verdad que salía de la boca de Cristo. Juan murió, según la mayoría de los relatos, alrededor del año 98 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano. Jerónimo dice en su comentario sobre Gálatas que el anciano apóstol Juan estaba tan débil en sus días finales en Éfeso que tenían que llevarlo a la iglesia. Una frase estaba constantemente en sus labios: queridos hijos, ámense los unos a los otros. Cuando se le preguntó por qué siempre decía eso, respondió: es el mandamiento del Señor, y si solo esto se hace, es suficiente. Así que los pescadores de Galilea, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, llegaron a ser pescadores de hombres en una escala tremenda, llevando almas a la iglesia. En un sentido, mediante su testimonio en los evangelios y en sus epístolas, aún siguen echando sus redes en el mar del mundo, siguen llevando multitudes de personas a Cristo. Aunque eran hombres comunes y corrientes, el de ellos fue un llamado que no tenía nada de común. Capítulo 6. Felipe el analítico. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan 6:7.
En las 4 listas bíblicas de los 12 apóstoles, el quinto nombre en cada lista es Felipe. Como señalamos en el capítulo 2, esto aparentemente significa que Felipe fue el líder del segundo grupo de 4. En cuanto al registro bíblico, Felipe desempeña una función algo menor comparada con los 4 hombres del grupo 1. No obstante, se le menciona en varias ocasiones, de modo que emerge del grupo grande de 12 como un personaje que se distingue de los demás. Felipe es un nombre griego que quiere decir amante de los caballos. También debe de haber tenido un nombre judío, ya que los 12 apóstoles eran judíos, pero su nombre judío no se da. Después de la conquista de Alejandro el Grande en el siglo IV a.C., la civilización griega se había extendido a través del Mediterráneo y muchos en el Oriente Medio habían adoptado la lengua, la cultura y las costumbres griegas. Estos eran conocidos como los helenistas. Hechos 6:1. Quizás Felipe venía de una familia de judíos helenistas. La costumbre pudo haber determinado que él tuviera también un nombre hebreo, pero por alguna razón parece haber usado su nombre griego exclusivamente, de modo que lo conocemos solo como Felipe. No hay que confundir a este Felipe con Felipe el diácono que encontramos en Hechos 6, y que llegó a ser evangelista y guió al eunuco etíope a Cristo. Felipe el apóstol era una persona completamente diferente. El apóstol Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Juan 1:44. Como ellos eran judíos piadosos, Felipe probablemente creció asistiendo a la misma sinagoga a la que iban Pedro y Andrés. Debido a la relación que existía entre ellos y los hijos de Zebedeo, posiblemente Felipe conocía a los 4. La evidencia bíblica indica que Felipe, Natanael y Tomás eran pescadores de Galilea, porque en Juan 21, después de la resurrección, cuando los apóstoles regresaron a Galilea y Pedro dijo, voy a pescar, Juan 21:3, los otros que estaban allí respondieron, vamos nosotros también contigo. Según Juan 21:2, ese grupo incluía a Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Los otros 2 cuyos nombres no se dan probablemente hayan sido Felipe y Andrés, porque en todas partes siempre son vistos en la compañía de los hombres que aparecen nombrados en este pasaje. Si los 7 eran pescadores profesionales, es muy probable que hayan sido amigos y compañeros de trabajo desde mucho antes que siguieran a Jesús. Esto muestra cuán relacionados estaban los apóstoles con al menos la mitad del grupo, incluyendo los miembros principales, habiendo venido de una región pequeña, lo más probable ocupándose de la misma profesión y habiéndose conocido desde antes de llegar a ser discípulos. En un sentido, esto es algo sorprendente. A lo mejor nosotros habríamos esperado que Jesús siguiera otro método para escoger a los 12. Después de todo, los estaba escogiendo para la tarea formidable de ser apóstoles, sus sustitutos cuando Él no estuviera más en la tierra. Hombres con la plena autorización para hablar y actuar en su nombre. Quizás habríamos esperado que buscara por toda la tierra para encontrar a los hombres más dotados y mejor calificados. Pero en lugar de eso, escogió a un pequeño grupo de pescadores, un grupo diverso de hombres, y a la vez hombres comunes y corrientes que ya se conocían y que no tenían ni talentos ni habilidades excepcionales, y dijo, van a resultar. Todo lo que esperaba de ellos era su disposición, los atraería a él, los entrenaría, los dotaría y les daría poder para servirle. Debido a que predicarían el mensaje de Jesús y harían milagros por su poder, estos rudos pescadores estaban mejor preparados para la tarea de lo que hubiera podido estar un grupo de rutilantes prodigios tratando de operar con sus propios talentos. A pesar de eso, actuaron a veces como primadonas. Quizás una de las razones de Jesús para seleccionar y llamar a este grupo particular haya sido que en su mayor parte ya se llevaban bien los unos con los otros. De todas formas, después de haber escogido a Pedro, Andrés y Juan, Jesús localizó y llamó a Felipe, oriundo de la misma aldea de la que había llamado a Pedro y Andrés. ¿Qué sabemos de Felipe? Mateo, Marcos y Lucas no dan detalle alguno sobre él. Todos los datos sobre Felipe aparecen en el Evangelio de Juan, y es de este Evangelio que descubrimos que Felipe era una persona completamente diferente de Pedro, Andrés, Jacobo o Juan. En el relato de Juan, a menudo Felipe aparece junto a Natanael, también conocido como Bartolomé.
de modo que podemos asumir que los dos eran compañeros bastante cercanos, pero Felipe es singularmente diferente aún de su amigo especial. En realidad, es único entre todos los discípulos. Si ponemos juntas todas las piezas que ofrece el apóstol Juan sobre Felipe, pareciera que éste era un analista clásico, era un hombre de hechos y números, un hombre práctico que se guiaba por las reglas y no era propenso a pensar en lo que estaba por delante. Era la clase de persona que tiende a ser el aguafiestas del grupo, un pesimista, un individuo de visión estrecha, a veces incapaz de ver el cuadro global y a menudo obsesionado por identificar las razones por las que las cosas no se pueden hacer en lugar de encontrar nuevas formas de hacerlas. Su predisposición era hacia el pragmatismo y el cinismo, y a veces hacia el derrotismo en lugar de ser un visionario. Su llamado. Nos encontramos por primera vez con Felipe en Juan 1, el día después que Jesús hubo llamado a Andrés, Juan y Pedro. Usted recordará que Jesús había llamado a estos primeros tres en el desierto, donde aprendían a los pies de Juan el Bautista. Juan les señaló al Mesías y ellos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Juan escribe: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Juan 1:43. Aparentemente, Felipe estaba también en el desierto con Juan el Bautista y antes de regresar a Galilea, Jesús lo buscó y lo invitó a unirse a los otros discípulos. Pedro, Andrés y Juan, y seguramente también Jacobo, podríamos decir que más o menos habían encontrado a Jesús. Para ser preciso, habían sido dirigidos a él por Juan el Bautista, de manera que esta es la primera vez que leemos que Jesús mismo buscó y encontró a uno de ellos. Lo anterior no quiere decir que Jesús soberanamente no haya buscado y llamado al resto. De hecho, sabemos que los había escogido desde antes de la fundación del mundo. En Juan 15:16, Jesús les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero en las descripciones de cómo ellos encontraron a Jesús, este lenguaje es único para el llamado de Felipe. Este es el primero a quien Jesús buscó físicamente y el primero a quien Jesús dijo: sígueme. A propósito, es interesante notar que al final de su ministerio terrenal, Jesús haya tenido que decirle a Pedro: sígueme. Juan 21, 19, 22. Aparentemente, Pedro todavía necesitaba esa palabra de aliento después de su fracaso la noche en que Jesús fue traicionado. Pero Felipe fue el primero en oír y obedecer estas palabras. Desde el principio, Jesús buscó activamente a Felipe y lo encontró y lo invitó a seguirle. Y encontró en Felipe a un discípulo anhelante y dispuesto. Es obvio que Felipe ya tenía un corazón que buscaba. Por supuesto, un corazón que busca prueba que Dios está soberanamente llamando a la persona porque, como dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Y de nuevo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 65. Nos damos cuenta de que Felipe tenía un corazón anhelante por la forma en que respondió a Jesús. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan 1:45. Es obvio que Felipe y Natanael, como los primeros 4 discípulos, habían estudiado la ley y los profetas y buscaban al Mesías. Por eso es que se fueron al desierto a escuchar a Juan el Bautista, de modo que cuando Jesús vino a Felipe y le dijo: sígueme, sus oídos, sus ojos y su corazón ya estaban abiertos y él estaba preparado para seguirlo. Fíjese en algo interesante acerca de la expresión que Felipe usó al hablar a Natanael: hemos hallado a aquel. En lo referente a Felipe, había encontrado al Mesías en lugar de que el Mesías lo hubiera encontrado a él. Aquí vemos la clásica tensión entre elección soberana y la elección humana. El llamado a Felipe es una ilustración perfecta de cómo ambas existen en perfecta armonía. El Señor encontró a Felipe, pero Felipe sintió que él había encontrado al Señor. Desde la perspectiva humana, ambas cosas eran verdad, pero desde la perspectiva bíblica, sabemos que la elección de Dios es la determinativa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Es más, desde una perspectiva humana, desde el punto de vista de Felipe, este fue el fin de su búsqueda.
Por la gracia de Dios, él había sido fiel y un verdadero buscador, era dedicado a la palabra de Dios y creía en la promesa del Antiguo Testamento de que vendría un Mesías. Ahora lo había encontrado, o más bien, él lo había encontrado a él. Felipe no solo tenía un corazón que buscaba, sino que también tenía el corazón de un evangelista personal. Su primera acción después de encontrarse con Jesús fue ir a buscar a su amigo Natanael y hablarle del Mesías. Permítanme decirles que estoy convencido de que la amistad provee el terreno más fértil para la evangelización. Cuando la realidad de Cristo se integra en una relación de amor y confianza que ya se ha establecido, el efecto es poderoso. Y parece que invariablemente, cuando alguien llega a ser un verdadero seguidor de Cristo, su primer impulso es querer encontrar a un amigo y presentar a ese amigo a Cristo. Tal dinámica se ve en el instinto espontáneo de Felipe de ir a buscar a su amigo Natanael y hablarle del Mesías. El lenguaje que Felipe usó traiciona su asombro al descubrir quién era el Mesías. Aquel de quien Moisés escribió y aquel anticipado por los profetas no era otro que Jesús, el hijo de José de Nazaret, el hijo de un humilde carpintero. Natanael, como veremos en el capítulo que sigue, estaba en un comienzo confundido. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Juan 1:46. Betsaida estaba al norte de Nazaret, pero ambos estaban en Galilea, no lejos la una de la otra. Natanael mismo venía de Caná, Juan 21:2, una aldea que quedaba apenas un poco al norte de Nazaret. Es muy posible que Nazaret haya sido un lugar más importante que Caná, de donde pudo haber venido la rivalidad local reflejada en el escepticismo de Natanael. Pero Felipe no se inmutó. Ven y ve, 1:46. Es notable la facilidad con que Felipe creyó. En términos humanos, nadie lo había llevado a Jesús. Había sido como Simeón, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2:25. Felipe conocía las promesas del Antiguo Testamento, estaba listo y esperaba con anticipación. Su corazón estaba preparado y recibió a Jesús con gozo como el Mesías, sin renuencia ni incredulidad. A él no le importaba la clase de pequeña aldea donde el Mesías había crecido. Instantáneamente supo que la búsqueda había llegado a su fin. Eso, francamente, no corresponde al carácter de Felipe y revela hasta qué grado el Señor había preparado su corazón. Su tendencia natural debió haber sido refrenarse, dudar, hacer preguntas y esperar y ver. Como estamos a punto de descubrir, él no era una persona que tomaba decisiones con rapidez. Pero afortunadamente en este caso ya había sido atraído a Jesús por el Padre, y como Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:37, énfasis añadido. La alimentación de los 5,000. Nuestro próximo encuentro con Felipe ocurre en Juan 6, en la alimentación de los 5,000. Nos referimos a este episodio en el capítulo 1. Volvimos a considerarlo más detalladamente en el capítulo 3 cuando estudiamos el carácter de Andrés. Volvemos ahora para otro vistazo a la alimentación de los 5,000, esta vez a través de los ojos de Felipe, y aquí descubrimos qué clase de hombre era Felipe. Ya sabemos que estudiaba el Antiguo Testamento, sabemos que lo interpretaba literalmente y que creía en el Mesías, de manera que cuando el Mesías llegó y le dijo, sígueme, aceptó a Jesús inmediatamente y lo siguió sin dudar. Este era el lado espiritual de Felipe, su corazón era recto, era un hombre de fe, pero a menudo fue un hombre de fe débil. Aquí empieza a mostrarse su personalidad. Juan dice que una gran multitud había buscado a Jesús y lo había encontrado al pie de un monte con sus discípulos. Como vimos en el capítulo 1, decir que este era un gentío de 5,000 personas no hace justicia al tamaño de la multitud. Juan 6:10 dice que en la multitud había 5,000 hombres. Debe de haber habido otros varios miles entre mujeres y niños. No sería exagerado decir que pudo haber 10,000 o 20,000. En cualquier caso, era una muchedumbre y según Mateo 14:15, la noche se acercaba. La gente necesitaba comer. Juan 6:5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué la pregunta únicamente a Felipe? Juan dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 6. Aparentemente, Felipe era el administrador apostólico, el analítico,
quien estaba a cargo de los arreglos para las comidas y otros aspectos de logística. Sabemos que Judas tenía la responsabilidad de guardar el dinero, Juan 13:29, de modo que tiene sentido que alguien estuviera a cargo de coordinar la adquisición y distribución de los alimentos y provisiones. Era un trabajo que ciertamente era apropiado para la personalidad de Felipe. Haya sido oficial o extraoficialmente, parece haber sido la persona que estaba siempre preocupada con la organización y el protocolo. Era el tipo de persona que en cada reunión dice: no creo que podamos hacer eso, el maestro de lo imposible. Y aparentemente, en lo que se refería a él, casi cada cosa caía dentro de esa categoría. De modo que Jesús lo estaba probando. No lo estaba probando para saber lo que estaba pensando. Jesús ya lo sabía. Juan 2:25. No le estaba pidiendo que formulara un plan. Juan dice que Jesús también ya sabía lo que él mismo iba a hacer. Estaba probando a Felipe, de modo que Felipe pudiera tener una revelación de cómo era él mismo. Por eso fue que Jesús se dirigió a Felipe, la clásica personalidad administrativa, y le preguntó: ¿cómo te propones alimentar a toda esta gente? Por supuesto, Jesús sabía exactamente lo que Felipe estaba pensando. Yo creo que Felipe ya había empezado a contar cabezas. Cuando la multitud comenzó a llegar, él ya estaba sacando cuentas. Estaba anocheciendo, la multitud era inmensa, pronto tendrían hambre. Y comer en aquellos días no era cosa fácil. No había en aquella ladera del monte negocios de comida rápida, de modo que para cuando Jesús hizo la pregunta, Felipe ya tenía los costos listos. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan 6:7. Aparentemente, desde el momento que por primera vez vio a la multitud, se había puesto a pensar en las dificultades de proveerles comida. En lugar de pensar: «¿qué ocasión más sublime? Jesús va a enseñar a esta multitud. ¡Qué tremenda oportunidad para el Señor!», lo que Felipe vio en su pesimismo fue la imposibilidad de la situación. Felipe había estado presente cuando Jesús creó vino del agua. Juan 2:2. Había visto numerosas veces cuando Jesús había sanado enfermos, incluyendo varios milagros creativos y regenerativos. Pero cuando vio a aquella gran muchedumbre, empezó a sentirse abrumado por lo imposible. Cayó en el error de pensar en lo material, y cuando Jesús probó su fe, respondió con abierta incredulidad: «No se puede hacer». Desde una perspectiva puramente humana, él estaba absolutamente en lo cierto. Un denario era la paga de un día de un trabajador común y corriente. Mateo 20:2. En otras palabras, entre todos los discípulos, a lo menos 12 de ellos, y probablemente muchos más, tenían apenas 8 meses del salario diario de un trabajador para satisfacer sus propias necesidades. Esa no era una gran suma, considerando todo lo que había que hacer para la propia alimentación y hospedaje de los discípulos. Con una suma tan pequeña, no podían ni siquiera pensar en una escasa merienda para tantas personas. Probablemente Felipe estaba pensando: un denario podría comprar 12 panes de trigo. La cebada es más barata. Entonces, con un denario podríamos comprar 20 panes de cebada. Si podemos conseguir panes más pequeños y los partimos en dos... No, sencillamente es imposible hacer algo. Ya había calculado que 4,000 panes de cebada nunca serían suficientes para todos. Sus pensamientos eran pesimistas, analíticos y pragmáticos, totalmente materialistas y terrenales. Una de las cosas esenciales del liderazgo es un sentido de visión, y esto es especialmente verdad para cualquiera cuyo maestro es Cristo. Pero Felipe estaba obsesionado con asuntos mundanos y por lo tanto se sentía abrumado por la imposibilidad del problema inmediato. Sabía demasiada aritmética para ser osado. La realidad de los crudos hechos ensombreció su fe. Estaba tan obsesionado con esta difícil situación temporal que no se daba cuenta de las posibilidades trascendentales que se encontraban en el poder de Jesús. Estaba tan cautivado por los cálculos del sentido común que no vio la oportunidad que la situación presentaba. Su respuesta debía haber sido: «Señor, si tú quieres alimentarlos, pues hazlo. Yo simplemente me dedicaré a observar cómo lo haces. Sé que puedes hacerlo. Tú hiciste vino en Caná y diste a tus hijos el maná en el desierto. Hazlo». Les diremos a todos que formen una fila y tú sencillamente haz la comida. Esa hubiera sido la respuesta adecuada, pero Felipe estaba convencido de que tal cosa simplemente no se podía hacer.
El poder sobrenatural ilimitado de Jesús había escapado completamente a su pensamiento. Por el otro lado, Andrés parecía vislumbrar una pequeña posibilidad. Encontró a un niño con 2 peces en escabeche y 5 panes de cebada y lo trajo a Jesús. Aún la fe de Andrés fue desafiada por el tamaño colosal del problema logístico. Le dijo a Jesús: «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos?». Versículo 9. ¿O Andrés tenía un débil rayo de esperanza que Jesús haría algo? Lo sugiere el hecho de haber traído el niño a Jesús, o estaba influenciado por el pesimismo de Felipe, y con este acto estaba identificándose con la idea de que la situación era imposible. De cualquier forma, Felipe perdió la oportunidad de ver la recompensa a su fe, y la acción de Andrés, que probablemente indicaba algún exiguo grado de fe, fue recompensada. Como Jesús les había enseñado: «Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Mateo 17:20. Felipe necesitaba aprender esa lección. A él todo le parecía imposible. Necesitaba echar a un lado sus preocupaciones materialistas, pragmáticas y de sentido común, y aprender a apropiarse del poder sobrenatural de la fe. La visita de los griegos. Juan 12 nos da otro atisbo del carácter de Felipe. De nuevo vemos su temperamento extremadamente analítico. Se preocupa demasiado por asuntos tales como los métodos y el protocolo. Le faltaba intrepidez y visión, lo que lo hacía demasiado tímido y demasiado ansioso. Y cuando tuvo una nueva oportunidad para ejercitar la fe, volvió a desperdiciarla. Juan 12, 20 al 21 dice: «Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús». Estos griegos o eran gentiles que adoraban a Dios, o eran prosélitos hechos y derechos del judaísmo que habían venido a Jerusalén a adorar a Dios durante la Pascua. Esta era la Pascua final del sistema estructural del Antiguo Testamento, durante la cual Jesús mismo habría de ser muerto como el verdadero Cordero de Dios. Él iba rumbo a Jerusalén para morir por los pecados del mundo. Estos griegos estaban muy interesados en ver a Jesús. Se dirigieron entonces a Felipe. Quizás porque su nombre era griego, pensaron que sería su mejor contacto, o quizás se habían enterado que Felipe era, en cierta forma, el administrador del grupo, el que hacía todos los arreglos que necesitaban los discípulos. De nuevo vemos que, ya sea que Felipe ocupara esa posición en forma oficial, o porque no había otro designado a hacerlo, parece haber sido el que estaba a cargo de las operaciones. Así que estos hombres se acercaron a él para que arreglara una reunión con Jesús. Felipe, como el típico administrador, probablemente revisó todo el manual de protocolos y procedimientos que tenía en la mente. De hecho, si era como muchos administradores que he conocido, tiene que haber tenido un manual de políticas por escrito, el que consultaría meticulosamente e insistiría en seguir al pie de la letra. Me lo imagino como alguien que hace todo estrictamente como está escrito. De alguna manera, estos griegos supieron que esta era la persona que se dedicaba a las reglas, así es que le pidieron que arreglara una entrevista con Jesús. No era una petición difícil o compleja. Pese a eso, Felipe parece no estar seguro en cuanto a lo que tenía que hacer. Si hubiera consultado el manual sobre los gentiles y Jesús, se habría dado cuenta que Jesús había dicho en una ocasión cuando mandó a sus discípulos a predicar: «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 10, 5 al 6. Y en otra ocasión dijo: «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15, 24. ¿Prohibía ese principio que los gentiles se acercaran a Jesús? Por supuesto que no. Al decir que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús no estaba haciendo otra cosa que identificar la prioridad normal de su ministerio, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2:10. Este era un principio general, no una ley inflexible. Los griegos y otros gentiles estaban expresamente incluidos entre aquellos a quienes él ministraba. Jesús mismo le había revelado a una mujer samaritana que él era el Mesías.
Aunque el enfoque central de su ministerio era primero a Israel, él era, después de todo, el Salvador del mundo, no solo de Israel. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 del 11 al 12. Pero las personas como Felipe no funcionan bien con las reglas no escritas, porque quieren que cada regla sea rígida e inviolable. No había ningún protocolo en el manual sobre cómo presentar griegos a Jesús, y Felipe no estaba preparado para hacer algo que no fuera convencional. No obstante, él tenía un buen corazón, de modo que llevó a los griegos a Andrés. Andrés sí que podía llevar a cualquiera a Jesús, de modo que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Juan 12:22. Obviamente, Felipe no era un hombre decidido. No había precedentes en cuanto a presentar gentiles a Jesús, de modo que buscó la ayuda de Andrés antes de dar cualquier paso. Así nadie podría culparlo de no haber hecho las cosas de acuerdo al manual. Después de todo, Andrés siempre estaba llevando gente a Jesús. Andrés sería el culpable si alguien presentaba alguna objeción. Podemos suponer sin temor a equivocarnos que Jesús recibió a los griegos con alegría. Él mismo dijo: «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera». Juan 6:37. Juan 12 no registra nada sobre la reunión de Jesús con los griegos, excepto el discurso que Jesús dio en aquella ocasión. Jesús les respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». Capítulo 12, versículo 23 al 26. En resumen, les predicó el Evangelio y los invitó a que se transformaran en sus discípulos. ¿Estuvo bien que se llevara a estos griegos a Jesús? Absolutamente. Jesús mismo invita a todos a beber del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Habría sido un error despedir a estos hombres. Felipe parecía saber eso en su corazón, aun cuando su cabeza estuviera obsesionada con protocolos y procedimientos. El aposento alto. Nuestro vistazo final a Felipe tiene lugar poco tiempo después en el aposento alto con los discípulos con ocasión de la última cena. Es importante notar que esta fue la última noche del ministerio terrenal de Jesús, la víspera de la crucifixión. La preparación formal de los 12 había llegado oficialmente a su fin, y sin embargo la fe de ellos seguía siendo patéticamente débil. Aquella fue la noche en que estaban sentados alrededor de la mesa discutiendo sobre quién era el más grande en lugar de tomar la toalla y el lavabo y lavarle los pies a Jesús. Parecía que no habían escuchado muchas de las lecciones más importantes que el Señor les había enseñado. Como Jesús dijo, ellos eran insensatos y tardos de corazón para creer. Lucas 24:25. Esto era verdad especialmente en el caso de Felipe. De todas las afirmaciones insensatas, impetuosas, dolorosamente faltas de conocimiento que en forma ocasional escaparon de los labios de los discípulos, ninguna fue más desalentadora que la hecha por Felipe en el aposento alto. Aquella noche el corazón de Jesús estaba angustiado. Sabía lo que le esperaba al día siguiente. Sabía que su tiempo con los discípulos estaba terminando. Y, aunque desde una perspectiva puramente humana, los discípulos no parecían estar muy bien preparados, Él les enviaría al Espíritu Santo para capacitarlos como sus testigos. Su trabajo terrenal con ellos estaba a punto de terminar. Los estaba enviando como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. De modo que estaba ansioso por consolarlos y animarlos sobre el Espíritu Santo que vendría a capacitarlos. Les dijo que no se turbaran en sus corazones y les prometió que iría a preparar un lugar para ellos. Juan 14:1 al 2. Además, les prometió regresar para tomarlos a sí mismo, de modo que pudieran estar con él donde él iría. Versículo 3. Y luego agregó lo siguiente: «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Versículo 4. Obviamente, el adonde era el cielo,
y el camino allí era el camino que él les había trazado en el Evangelio. Pero ellos habían sido lentos en entender. Tomás posiblemente habló en nombre de todos ellos cuando dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 5. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Es probable que ahora todo haya sido más claro. Él iría al Padre en el cielo y el único camino para ellos era a través de la fe en Jesús. Por supuesto, este es uno de los versículos bíblicos clave sobre la exclusividad de Cristo. Él estaba enseñando expresamente que nadie puede ir al cielo si no confía en Él y lo acepta como su único Salvador. Él es el camino, el único camino al Padre. Luego Jesús añadió una declaración explícita sobre su propia deidad. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Juan 14:7. Ahora estaba afirmando en un lenguaje lo más claro posible que Él es Dios. Jesús y su Padre son de la misma esencia. Conocer a Cristo es conocer al Padre, porque las diferentes personas en la Trinidad son una en su esencia. Jesús es Dios, verlo a Él es ver a Dios. Ellos lo habían visto y conocido de modo que, en efecto, ya conocían también al Padre. Fue en este punto que habló Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 8. ¿Muéstranos el Padre? ¿Cómo Felipe pudo decir tal cosa inmediatamente después de la declaración de Jesús? Esto es extremadamente triste. Era de esperar que para cuando Felipe llegó a este punto, tanto tiempo después de haber venido siguiendo a Jesús, debería haber estado mejor informado. Todo ese tiempo había recibido las enseñanzas de Jesús, había sido testigo de innumerables milagros, había visto a la gente sanada de las peores enfermedades y deformaciones, había estado allí cuando Jesús había echado fuera demonios. En muchas ocasiones había pasado tiempo en íntima relación con Cristo, 24 horas del día, 7 días de la semana, durante meses. Si en realidad había conocido a Cristo, también habría conocido al Padre. Versículo 7. ¿Cómo podía decir ahora: muéstranos al Padre? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Versículo 9. ¿Qué habría pensado Felipe que había estado ocurriendo en los últimos 2 o 3 años? De toda la gente que había respondido con una fe tan entusiasta en el principio, ¿cómo pudo él hacer un pedido como ese justamente al final? ¿Dónde estaba su fe? Jesús le preguntó: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículos 10 y 11. En esencia, lo que Jesús estaba diciendo era esto: yo soy al Padre lo que ustedes son a mí. Yo soy el apóstol del Padre. Yo soy su chaliá. Yo actúo con su total poder delegado a mí. Y algo más: yo soy uno con el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Compartimos la misma esencia divina. Nótese la súplica: ¿no crees? Cree. Felipe ya había aceptado a Jesús como Mesías. Ahora Cristo lo estaba animando a que llevara su fe hasta su conclusión lógica. Felipe ya estaba en presencia del mismísimo Dios vivo y eterno. No necesitaba ver ningún milagro más grande que este. No necesitaba ninguna otra prueba dramática. Muéstranos el Padre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué creía él que había estado haciendo Jesús? Por 3 años, Felipe había contemplado la faz misma de Dios y aún no veía las cosas con claridad. Su pensamiento terrenal, su materialismo, su escepticismo, su obsesión con los detalles mundanos, su preocupación con los asuntos administrativos y su pequeña mentalidad lo habían privado de una comprensión plena de aquel cuya presencia había disfrutado. Felipe, como los otros discípulos, era un hombre de habilidades limitadas. Su fe era débil, era un hombre de entendimiento imperfecto, era escéptico, analítico, pesimista, renuente e inseguro.
Siempre quería hacer las cosas de acuerdo con el reglamento. Su mente estaba llena de hechos y de números, lo que lo hacía incapaz de captar el cuadro total del poder divino de Cristo, de su persona y de su gracia. Era lento para entender, lento para confiar y lento para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Todavía quería más pruebas. Si hubiésemos tenido que entrevistar a Felipe para la función a la que Jesús lo llamó, quizás habríamos dicho como conclusión: no sirve, no es apto para ser uno de los 12 hombres más importantes en la historia del mundo. Pero Jesús habría dicho: es exactamente lo que ando buscando, mi poder se perfecciona en la debilidad. Haré de él un predicador, será uno de los fundadores de la iglesia, lo haré uno de los gobernantes en el reino y le daré una recompensa eterna en el cielo, y escribiré su nombre en una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Afortunadamente, el Señor usa gente como Felipe, muchos como él. La tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia primitiva y fue uno de los primeros entre los apóstoles en sufrir el martirio. De acuerdo a la mayoría de los relatos, fue llevado a la muerte mediante apedreamiento en Heliópolis, en Frigia, Asia Menor, 8 años después del martirio de Jacobo. Antes de su muerte, multitudes vinieron a Cristo por su predicación. Obviamente, Felipe superó las tendencias humanas que con tanta frecuencia estorbaron su fe, y se levanta con los otros apóstoles como una prueba que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 27 al 29.